Hola, ¿qué tal familia? Aquí Luis Jesús, Cari Otorongo. Les traigo un review, un resumen, no sé cómo le puedo llamar, pero en este caso de La Senda del Chamán, un tremendo libro que de hecho para mí es un libro iniciático que nos introduce a todo lo que es la práctica chamánica, transcultural, esencial y universal. Por supuesto, quédate hasta el final del video porque te traigo un regalo maravilloso. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, antes de continuar, no olvides darle me gusta al video. Si has llegado a este punto es porque el video te está gustando y de seguro te van a gustar todo nuestro contenido. Hay que entender primero quién fue Michael Harner, ¿no? Harner fue un antropólogo estadounidense y también, por supuesto, un escritor, conocido por su trabajo en el campo del chamanismo. Fue pionero en la introducción del chamanismo en Occidente y fundó la Fundación para los Estudios Chamánicos en el año 1979. Realizó investigaciones de campo con comunidades indígenas en América del Norte y América del Sur, aprendiendo de chamanes y practicantes locales. Desarrolló la técnica del viaje chamánico para acceder a estados de conciencia alterados y establecer contacto con los espíritus y guías espirituales. Es autor de varios libros, siendo La Senda del Chamán su obra más conocida. Su legado ha influido en muchos practicantes y estudiosos del chamanismo en todo el mundo. Michael Harner, un besito para el cielo, un abrazo y una tremenda gratitud porque dejaste un legado maravilloso. Vamos entonces con el resumen y reseña del libro. La Senda del Chamán de Michael Harner es un libro que explora el chamanismo, una práctica espiritual que tiene sus raíces en las culturas antiguas de todo el mundo. En el libro, Harner describe la metodología y las técnicas que utiliza para conectarse con el mundo espiritual y acceder al poder sanador de los espíritus. Harner comienza el libro hablando sobre el chamanismo y cómo esta práctica ha existido durante siglos en diferentes culturas de todo el mundo. Él explica que los chamanes son personas que se han entrenado para conectarse con el mundo espiritual y para trabajar con los espíritus, para curar y resolver problemas en el mundo físico. Harner también señala que el chamanismo es una práctica que se centra en la experiencia personal y que no se basa en la fe o en la creencia. El viaje chamánico es la técnica central que Harner presenta en el libro para acceder al mundo espiritual. Esta técnica implica escuchar el ritmo constante del tambor que ayuda a entrar en un estado de trance y así acceder a los mundos espirituales. Harner describe cómo los chamanes utilizan esta técnica para obtener información, sanar, resolver problemas y para conectarse con sus propios espíritus de poder. El libro incluye ejercicios y prácticas que el lector puede experimentar el viaje del tambor por sí mismo. A través de estos ejercicios, el lector puede explorar sus propios mundos espirituales, interactuar con sus espíritus de poder y descubrir su propio camino en el chamanismo. Harner también habla sobre la curación en el chamanismo y cómo los chamanes utilizan el poder de los espíritus para curar enfermedades físicas y emocionales. El chamanismo se enfoca en abordar la raíz de la enfermedad y no solo en tratar, por supuesto, los síntomas. En el libro, Harner describe cómo los chamanes utilizan la técnica del viaje del tambor para encontrar la causa de la enfermedad y trabajar con los espíritus para sanar. En resumen, en este caso, La Senda del Chamán es un libro que presenta una introducción completa al chamanismo y a la técnica del viaje del tambor. Harner ofrece ejercicios y prácticas útiles para que el lector pueda experimentar el chamanismo y descubrir su propio camino en la práctica. Además, el libro habla sobre la curación en el chamanismo y cómo se enfoca en abordar la raíz de la enfermedad como para lograr la curación completa. Si estás interesada o interesado en explorar el mundo espiritual y en aprender más sobre el chamanismo, la verdad que esta lectura es una excelente opción para ti. Interesante, ¿no?
Y antes de continuar, suscríbete a nuestro canal, porque si has llegado a este punto del video es porque te está gustando este contenido y por supuesto te van a gustar todos nuestros videos. Créemelo, porque son simpáticos, son extrovertidos, son maravillosos. Así que suscríbete a nuestro canal, sonó bien. Y como no todo en la vida, como dicen en mi país, es color de rosa, aquí te traigo algunas críticas constructivas de este libro. O críticas negativas, mejor dicho. O críticas, no lo sé, pero vamos con las críticas. 1. Simplificación excesiva de las prácticas chamánicas. Algunos críticos han señalado que Harner simplifica demasiado las prácticas chamánicas y que su enfoque puede ser visto como una forma comercializada y diluida de la espiritualidad indígena. 2. Falta de rigor académico. Aunque Harner es antropólogo, algunos críticos han argumentado que su trabajo carece de rigor académico y que su enfoque no es lo suficientemente crítico y reflexivo. 3. Ausencia de contexto cultural. Otros críticos han señalado que Harner no proporciona suficiente contexto cultural para las prácticas chamánicas que describe, lo que puede llevar a una comprensión equivocada y por supuesto superficial de estas prácticas. Y 4. Está incompleto. Algunos lectores han encontrado que el libro es demasiado corto y que no cubre suficientemente los temas que se presentan. Es importante tener en cuenta que estas críticas no son compartidas por todos y que La senda del chamán sigue siendo una obra influyente y valorada en el campo de la espiritualidad y la antropología. Pero como me gusta terminar mis videos con un sabor dulce y no amargo, vamos con algunas críticas positivas de este tremendo libro. 1. El libro ha sido considerado una de las obras más importantes en la investigación moderna sobre el chamanismo. Los críticos han elogiado la profundidad y el rigor del análisis de Michael sobre la práctica chamánica y su impacto en la salud y la curación. 2. Críticos también han señalado que el libro es una excelente introducción al chamanismo para aquellas y aquellos que no están familiarizados con esta práctica. Harner utiliza un lenguaje claro y accesible para explicar los conceptos y técnicas claves del chamanismo. Muchos críticos han elogiado la capacidad de Harner para combinar la investigación académica con su propia experiencia personal como chamán. Esto ha permitido que el libro sea tanto un análisis riguroso del chamanismo como una guía práctica para aquellas y aquellos interesados en explorar esta práctica por sí mismo. 4. El enfoque de Harner en la práctica chamánica ha sido aclamado como una forma efectiva de ayudar a las personas a superar traumas y otros problemas emocionales y mentales. Muchos críticos han destacado cómo los consejos y técnicas de Harner han ayudado a mejorar la vida de muchas personas. 5. En general, el libro ha sido muy valorado por su enfoque práctico y su capacidad para ofrecer una comprensión más profunda del chamanismo y sus aplicaciones prácticas. Ha sido elogiado como una obra seminal en su campo y una guía esencial para aquellas y aquellos interesados en explorar el chamanismo y sus beneficios potenciales. ¡Qué tremendo, Michael Harner! Te sacaste tremendo libro. ¡Mua! Bueno, aquí viene mi propia sensación, mi propia opinión del libro. Por supuesto, no sé si sea tan importante, pero me doy el espacio para entregárselas. La verdad que para mí este libro fue fundamental. Lo leí en una época en mi vida donde estaba cruzando los años, ni siquiera la noche, sino que los años oscuros de mi alma. Estaba recién metiéndome en la senda chamánica, estaba haciendo un diplomado en chamanismo. Mi primer curso, mi primera formación era bien formal, era más citadina, chamanismo transcultural, no era viajando, ¿no? Como después lo empecé a hacer. Y me integré, me empecé a introducir en este mundo y créanme que para aquellas y aquellos que están interesados en introducirse en esta práctica y empezar a conocer más y ordenar el conocimiento, la psiquis, que eso es súper importante para la práctica, no deje de leer este libro, ya que es súper importante. Y está de más decirles que hay que leer a los pioneros en el campo de la investigación y también de la práctica. Y a mi parecer, que no me escuche Carlos Castaneda, pero a mi parecer los libros de Harner son mucho más interesantes, más profundos y la verdad que se aprende mucho más que los de Carlos Castaneda. Y déjenme decirles que, ¡ay! Me voy a emocionar.
En mi vida he leído muchos libros y uno de los autores que me ha hecho llorar de la emoción ha sido Harner. Por lo tanto, si lean a Harner, la verdad no sé si mi opinión les basta para poder ir y leer este libro, pero háganlo. Yo gano una comisión porque compren este libro, por favor, Mentira, no se preocupen, no gano ninguna comisión. Pero sí, la verdad lo que gano es que se cree un cuerpo de conocimiento chamánico ad hoc y acorde a los tiempos de hoy. Léalo porque también sirve para ordenar el conocimiento, sirve para ordenar la psiquis, sirve para iniciarse en la práctica. Ah, y el regalo, sí, le voy a dejar por aquí o por acá, no sé por dónde va a salir, pero también en los comentarios del video, un audiolibro completísimo de este libro, o sea, el audiolibro de la senda del chamán. Así que vaya, escúchelo y disfrútelo. Eso sería todo, familia. Un abrazo grande y nos vemos. Chao.